¿Cómo cambia el panorama dentro de la mirada jurídica y de responsabilidad contra los posibles responsables, que no son aparentemente solo los señores Espaillat, sino también el Estado y el Ayuntamiento? Mire, estamos frente a un caso complejo por el hecho mismo, pero no complejo para la investigación y la determinación culposa del hecho. Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada en este lunes 16 de junio. Comienza la segunda quincena de este último mes del primer semestre del año. Todo muy complicado para decir sencillamente que vamos muy rápido. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana, aunque en realidad el país estuvo muy atento, dándole seguimiento, ¿verdad, Víctor?, a lo que fue el informe presentado al Ministerio Público sobre el informe pericial sobre la tragedia del Jet Set, las acciones del Ministerio Público en contra de Antonio Espaillat y su hermana, y nosotros obviamente ponemos la mirada en ese tema. El pasado viernes el señor Antonio Espaillat fue citado por la Procuraduría General de la República a las 2 de la tarde y luego de una jornada de interrogatorio por parte del magistrado procurador general adjunto Wilson Camacho, quien es el director general de persecución del Ministerio Público, pues decidió permanecer detenido, dejarlo detenido, y entonces fue trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y los abogados del señor Espaillat, inmediatamente el señor Miguel Valerio y el señor Jorge Luis Polanco, empezaron a dar declaraciones diciendo que había que esperar, que su cliente estaba ya detenido, pero que las medidas de coerción serían presentadas ayer domingo, 48 horas después del apresamiento del pasado viernes. Pero ayer entonces se pospuso la audiencia para conocer las medidas de coerción para pasado mañana miércoles a solicitud de los abogados de la defensa, quienes pidieron este plazo para ellos conocer el documento. Entonces por las redes sociales ha estado circulando tanto el documento de la presentación de medidas de coerción por parte del Ministerio Público, está solicitando 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como caso complejo, tanto para el señor Antonio Espaillat como para su hermana Maribel Espaillat, que fue también afectada en una situación de salud y trasladada a un centro de salud. Sin embargo, ayer a la audiencia fue trasladada y estuvo presente personalmente. Y entonces el miércoles pasado mañana será la audiencia para conocer las medidas de coerción. Para entrar de lleno en el tema, vamos a presentar la mirada en contexto, y al regreso entonces ya estaremos con nuestros invitados, quienes nos van a ayudar a poner sus miradas desde lo jurídico y lo técnico sobre el caso. Consecuencia del comportamiento Antonio y Maribel Espaillat, que fueron irresponsables a la vida humana. 66 días, 236 muertes, 180 sobrevivientes con lesiones graves psicofísicas y 70 querellas en su contra tuvieron que esperar víctimas, familiares y el pueblo dominicano para que se les aplicaran medidas de coerción a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la colapsada discoteca Jet Set. Luego de 2 meses del fatal derrumbe del techo del club nocturno más icónico de la República Dominicana, el Ministerio Público por fin detuvo a los hermanos luego de encontrar indicios suficientes para formalizar un proceso judicial por homicidio involuntario. Pero, como el que ignora consejos no muere viejo, a Antonio y Maribel les llegó la hora de aclarar seriamente y sin discursos escritos o simulados sus responsabilidades por los 236 muertos y 180 lesionados de por vida que causaron su terquedad y el afán de lucro solo por no escuchar las advertencias de expertos y los propios avisos de fatiga que le comunicaba día tras día el techo de la derrumbada estructura durante sus últimos meses de funcionamiento. Este trauma que uno tiene, esto no es fácil. Las lesiones que uno tiene, y yo lo único que pido es que se haga justicia. Ahora solo falta esperar que el próximo miércoles se les conozcan las medidas de coerción en su contra, una de ellas de 18 meses de prisión preventiva y domiciliaria para Antonio y Maribel Espaillat, respectivamente.
Los que ahora sufren la presión del techo derrumbado son ellos, que al querer sacar unos cuantos milloncitos extras, mataron la gallina de los huevos de oro y con ella a 236 personas, a los que hay que sumarle 180 lesionados de por vida. Qué caro le salieron esos millones que no necesitaban a los hermanos Espaillat y a la gran familia dominicana. Y eso, que faltaron mencionar los que quedaron huérfanos. Damos la bienvenida y agradecemos el que nos acompañen a nuestros invitados, el ex Procurador General de la República, don Víctor Céspedes, gracias por acompañarnos. Un placer, magistrado, recibirlo por acá. Francisco Álvarez Martínez, abogado penalista, y el ingeniero José Peña, que ya ha estado en alguna otra oportunidad también con nosotros. Gracias por acompañarnos. La pregunta de rigor sería, doctor Céspedes, tras la presentación del informe pericial, ¿cómo cambia el panorama dentro de la mirada jurídica y de responsabilidad contra los posibles responsables, que no son aparentemente solo los señores Espaillat, sino también el Estado y el Ayuntamiento? Mire, estamos frente a un caso complejo por el hecho mismo, pero no complejo para la investigación y la determinación culposa del hecho. Porque los elementos probatorios están, y lo que está a la vista no necesita espejuelo. Es una práctica, un principio universal. La situación es, hay que mirarlo con una connotación social, con una connotación jurídica y, si se quiere, hasta con una connotación económica. Social, porque el hecho ha producido un impacto tal que no hay familia dominicana que no esté dolida por el hecho. O sea, penetró profundamente en la sociedad dominicana ese hecho. En el aspecto jurídico, si observamos el comportamiento de la figura jurídica y del hecho en la República Dominicana y en los diversos sistemas jurídicos mundial, es decir, si analizamos el derecho islámico, si analizamos el derecho chino, si analizamos el derecho anglosajón, si analizamos el derecho francés, que es el derecho de nosotros, si analizamos el derecho de la Federación Rusa, hay un común denominador de la existencia de la figura determinada en virtud del hecho. ¿Y cuál es el hecho? El hecho es un desplome que ha traído como consecuencia cientos y cientos de muertos y de heridos. A ese hecho está tipificado por el Código Penal de la República Dominicana en los artículos 319 y en el Código Civil en los artículos 1382 y siguiente, 1383 fundamentalmente y 1386. Entonces, la figura jurídica conocida sobre ese aspecto es la existencia de un cuasidelito. ¿Y qué es el cuasidelito? Visto desde el ángulo práctico de la realidad. El desplome resulta un hecho culposo. Entonces, es un hecho culposo, pero no es un delito per se, porque carece de la operación fraudulenta llamada dolo, que es lo que clasifica la intención y la inintención de cometer el hecho. ¿Y la negligencia? La negligencia es precisamente parte de la calificación de la falta de intención para realizar el hecho, razón por la cual resulta de un hecho culposo. Ahí hubo negligencia, obviamente visto por todo el mundo. Hubo falta de tacto, falta de cuidado,
falta de juicio, falta de juicio, falta de prevención. Todo eso dice, es verdad que es un cuasi delito, es verdad que es una acción manifiestamente inintencional. Sin embargo, los elementos señalados podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es un hecho culposo, razón por la cual en el aspecto penal obviamente que es sancionable y en el aspecto civil que es la naturaleza misma del hecho, la naturaleza misma y la connotación del hecho mismo tiene que repercutir de manera compensatoria en una indemnización para todo aquel que haya sufrido un daño. Sin embargo, por principio general, todo aquel que cometa un daño contra una persona está en la obligación de reparar. Resarcirlo. Sin embargo, magistrado, usted mencionaba ahorita, desde el punto de vista social, sin lugar a dudas que este hecho ha estremecido los cimientos del alma del pueblo dominicano. No hay un dominicano que no tenga a alguien, que conozca a alguien, relacionado con alguien, que haya estado presente allí esa noche, y esto ha estremecido los cimientos del alma de la sociedad. Sin embargo, analizándolo desde el punto de vista social también, aunque involucro la parte jurídica, muchas personas se quejan o expresan en las redes sociales su descontento, su insatisfacción de que esta pena del homicidio involuntario establece en el Código Penal Dominicano una sanción limitada a 2 años de prisión. Pero eso todos los sistemas jurídicos establecen una pena leve. Eso viene del derecho francés, del derecho continental, del derecho occidental, específicamente del derecho romano-germánico. Esa acción en todo el sistema jurídico tiene una sanción leve en el aspecto penal, pero fuerte en el aspecto indemnizatorio. Ahora bien, que eso, un hecho de esa categoría no se había producido en la República Dominicana, que recordemos, no es el primero. No es un hecho sin precedentes. No es el primer hecho, y no solamente en la República Dominicana, es a nivel mundial. Es a nivel mundial. Pero eso tiene que dejar, independientemente de los análisis del aspecto jurídico, eso tiene que dejar un precedente para la sociedad dominicana. Bueno, eso es lo que espera la sociedad justamente. Claro, para la sociedad dominicana. Francisco, perdón, ¿Cómo no? doctor Céspedes, las circunstancias que se establecen en ese informe pericial, ¿podría entonces variar esa pena máxima de 2 años que establece el Código Penal vigente, que tiene 180 y tantos años, vergonzosamente? Y que la magistrada, Procuradora General de la República, la doctora Jenny Berenice, establece hoy un pedido al Congreso Nacional de que por favor actualicen el código y que sea aprobado ya sin más demoras. Lo dijo hoy la magistrada Procuradora General Jenny Berenice. Sí, lo que pasa es que nuestra normativa penal, que está desactualizada casi de manera culposa, pudiéramos decir, porque la verdad es que es increíble que sí se hizo una copia a finales de los años 1800, pero nunca se trabajó real y efectivamente la norma sustantiva para actualizarla o adaptarla a la idiosincrasia del pueblo dominicano. Sin embargo, el Código Procesal Penal, el procesal sí está modernizado. Sin embargo, el procesal penal fue declarado inconstitucional hace como 6 meses por el TC. O sea que en pocos meses, si no se actualiza de nuevo, nos vamos al año 2002, que es la norma que quedaría viva con la destrucción de la ley de 15. Entonces, ¿qué sucede? El homicidio involuntario en nuestro país tiene 2 años más. Y eso, por más horrible que sea el hecho, no sube de ahí. Es una discusión que se tiene constantemente en ámbito de accidentes de tránsito. Que cuando escuchamos que una persona borracha impacta a otro y la mata, nos horrorizamos cuando nos damos cuenta que la pena para esa persona no va a subir normalmente de 2 años. Y se hizo un clamor importante cuando le pasó eso al hijo del presidente de ese momento de Adoco, que fue una persona que impactó a su hijo en el malecón, se dio a la fuga, etcétera, 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 y al final como que la sociedad dijo,
pues entonces tenemos que promover eso en el Código Penal que estaba en el Congreso en ese momento. Sin embargo, la pena imponible en el Código Penal que está ahora mismo en el Congreso sería de 3 años, que la sociedad también pudiera decir no es suficiente. Pero eso, claro. Lo que se está utilizando ahora mismo en O sea, Europa, la modificación que se está la modificación que se está aumenta discutiendo. solamente a 3 años. Exacto. ¿Cuál es la norma o cuál sería o a qué aspiraríamos? Es un tema de estándares. Uno debe tener primero la definición de lo que son imprudencias y tener, entre comillas, grados. No debe ser lo mismo una grave que una leve. No es lo mismo la persona que sin querer dejó el carro en neutro cuando no debía, que el que está tirando disparos, por ejemplo, en una fiesta. O el que se cruzó un semáforo O el que se cruzó un semáforo rojo o el que condujo borracho. Correcto. Entonces, eso pudiera permitir que, como en algunos países de la Unión Europea o en Estados Unidos, tú tengas rangos que lleguen hasta los 10 años y que ya sea el juez que evalúe el comportamiento y el nivel de la imprudencia. En este caso, nosotros tenemos, de cara a la medida de coerción, tenemos un informe técnico que sugiere, porque es preliminar, y digamos que ahora mismo, cuando uno está trabajando en medida de coerción, uno está trabajando en base a indicios, no se requiere una acusación como no existe, no se requiere tampoco que la definición de cuál va a ser el tipo penal. Ahora mismo el tipo penal preliminar es homicidio involuntario, que no vemos cómo eso pueda cambiar. Pero perdóname, en el documento que presentó el Ministerio Público de 138 páginas, prácticamente establece los puntos que acusan al señor Antonio Payá y a su hermana Maribel. Es una acusación desde el punto de vista, vamos a decir, de que se está diciendo que alguien aparentemente hizo algo, pero el acto conclusivo del Ministerio Público, que es la acusación, que es esa que nosotros vemos que va después de la investigación, está lejos todavía de que siquiera... Porque siguen interrogando personas y claro, demás. no, y pueden surgir pruebas nuevas, pueden surgir cosas, dentro del nuevos. proceso. Y la acusación, entre comillas, preliminar, no el acto conclusivo que se hace en una medida de coerción, ese señalamiento con el dedo del Ministerio Público al imputado, a los imputados en este caso, incluso puede variar. A lo largo de la investigación pueden surgir elementos que hagan que la variación cambie y que incluso se incluyan elementos nuevos si así se descubriesen. Lo que yo creo que uno debe estar claro es que el elemento intencional en este caso va a ser quizás, porque ya yo he escuchado a abogados de víctimas que promueven tesis que a mí personalmente me parecen un poco complicado de yo también apoyar, de que había un elemento intencional en el evento que pasó ya hace 2 meses. Y va a ser eso muy difícil probarlo porque, si bien es cierto que hubo aparentemente voces de alerta, esas voces de alerta no necesariamente eran calificadas. No es lo mismo que venga un ingeniero estructuralista y diga, aquí va a pasar algo, a que lo diga yo. Y nosotros los dominicanos tendemos a ser también... Sí, pero el informe da cuenta, y de eso va a hablar José, de elementos estructurales vitales como una columna donde estaba el escenario. Claro, pero esos son elementos estructurales que van, por ejemplo, el testimonio o las declaraciones que dio el empleado, el ex empleado que se llama Gregory, Sí, que son muy importantes desde el punto de vista de la medida de coerción, porque lo que él sugiere, o lo que se sugiere con sus entrevistas, porque creo que dio dos entrevistas. Y aportó documentación. Sí, pero esa documentación son para el caso, para el fondo. Lo importante de ese testimonio es que se sugiere que a él lo abordaron y lo intimidaron. Y eso es muy importante porque hay que entender que el juez no va a juzgar si los hermanos Espaillat son culpables o no, ni van a juzgar si son buenos o malos. A partir de la ley 1015, hay 3 cosas por las cuales una persona puede ser, se le puede robar lo más importante para un ser humano después de la vida, que es su libertad. Y es la posibilidad de que se sustraiga del proceso, que es el famoso arraigo, que antes de la ley 1015 era lo único que permitía una prisión preventiva, y se agrega la integridad del proceso, ya sea destruyendo pruebas o intimidando testigos. Por eso es que ese testimonio, me parece a mí que de manera estratégica, se hace 2 o 3 días antes del apresamiento. Fíjense que resuena la noticia de que la hermana del señor Espaillat lo abordó en su casa y le dijo lo de los 20 años. Tú sabes que si tú hablas de eso, puede llegar a 20 años, y la posibilidad de que eso se interprete como una afectación misma al testimonio de él. Por eso es que, perdóname que te interrumpa, por eso es que se ha presentado la confusión de la que hablábamos ahorita. Exactamente. De los 20 años. Que los 20 años salen de ese comentario que no viene de una norma, porque la norma en este caso no prevé una pena de más de 2 años. Y ahí hay un tema también muy interesante. La persona
que hace esa declaración, que ahora es importantísima y vital para la tesis del Ministerio Público, es aparentemente también a la vez querellante, porque el joven afectado se querelló o dijo que se va a querellar. Sí, porque él era empleado y dice que estaba dentro, pero también Sí. escuché, aparte de los abogados de los hermanos Espaillat, señalando, en el caso de lo que tú señalabas de la intención, Sí. diciendo que no es posible que se diga que había intención Cuando de su dolo hermano- porque pero, Víctor, la hermana estaba presente. Víctor, es que ya el Ministerio Público tipificó el hecho como homicidio involuntario. Es decir, ya tipificó, dijo que una violación al artículo 319 del Código Penal. O sea, lo estableció. Pero dice Francisco que puede Sí, modificarse eso sobre es la una, marcha. eso es una Bueno, tipificación preliminar. Pero claro. existe una tipificación que Pero se le la medida atribuya de que coerción, pueda... Francisco, fue solicitada en virtud de ser del hecho de estar calificado como homicidio involuntario. Pero una calificación O sea, preliminar. preliminar. Ahora, yo quiero que ustedes me Que permitan, generalmente antes de esa se pasar... mantiene y la que se va a mantener. Pero la pregunta es que por Sí, más que se claro. califique de una forma u otra, Es el un máximo homicidio. son 2 años. Una Pero- cosa importante pero- para pero- ustedes. pero puede perdóneme, subir Pero una cosa para ustedes comprendan esto. El Código Penal es un código específicamente para la aplicación estricta en contra de los pobres. El Código de Procedimiento Penal es el código de los ricos. Pero, Y le, perdón. y le voy a explicar esa Pero- parte que es importante la valoración de la pena. El Ministerio Público está pidiendo 18 meses de medida de coerción Que estaríamos hablando de las tres y cuartas partes del prisión, máximo y de- prisión domiciliaria. para la hermana, Bien, prisión domiciliaria para la hermana. Ahora, por los mismos 18 reúnen meses. ellos las condiciones conforme al Código de Procedimiento Penal para dictarle prisión dentro del sistema del Código de Procedimiento Penal conforme a los presupuestos. Sí, porque eso es lo que se ha hecho en los casos que ellos han presentado, declaración compleja del caso y solicitud de 18 meses. Sí, de pero prisión preventiva. conforme a la solvencia económica de ellos. Ah, bueno, ya eso lo pelearán Tienen los arraigo. abogados pero por le el estoy arraigo. diciendo. Entonces, el que tiene dinero Sí, pero ahí está entra- protegido por el pero, Código de sí, Procedimiento pero Penal, ¿me entiende? perdóneme, Explica Albergación, Álvaro. magistrado, perdóneme. Sí. Estoy de acuerdo con usted desde el punto de vista jurídico, pero usted Claro. analizó ahorita el tema desde el punto de vista social. Y jurídico. Sí, usted dijo ahorita que había que analizarlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico. Claro. Yo me atrevo a afirmar que desde el punto de vista social, si los jueces no temperan el llamado, la solicitud que hace el Ministerio Público de aplicarle los 18 meses de medida de coerción como prisión preventiva, la gente va a argumentar eso que usted está diciendo. Exactamente. Porque se Entonces, trata de Antonio Payá, porque se exacto. trata de Maribel Payá, Entonces, porque tienen dinero, porque son empresarios, porque tienen entonces, empresas. Entonces yo ya me lo pregunto. argumentan por la Eso- dilación. entonces del eso proceso. implica- Exacto, que ya lo argumentan por la dilación. entonces, Pero eso implica- ahí también es un excelente comentario, porque Claro. nosotros tenemos un problema como sociedad, y es que no cantamos y no lloramos. Porque, por ejemplo, señores, es que desde el punto de vista técnico, el tiempo que se tomó esto, yo considero que fue sumamente breve. O sea, Eso es verdad. tú preparar un De hecho, informe entregaron como el que se... antes del tiempo que lo Claro, habían entonces, solicitado. la sociedad quería sangre O sea, desde fue el día prudente. 1. Sí, el Por Ministerio lo que Público decía, actuado por lo que bien. decía el magistrado Pero don Víctor no. ahorita de la Pero situación es que social. nosotros estamos y el impacto acostumbrados. del hecho. Pero nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, también a ser una sociedad injusta. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público estaba esperando eso. Fíjense que lo depositan y a los 2 días Eso hay es una... verdad. Correcto. Entonces, O sea ¿cómo que el Ministerio Público actuó bien. Claro, ¿cómo el Sí, Ministerio está actuando Público bien. se va a ir a la guerra sin el fusil? Correcto. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tiempo, los 2 meses, que yo como abogado decía, eso va a durar 6 meses, porque es que es un informe... Ellos habían pedido 3 a meses todo- y lo entregaron 2 meses y una semana. A todo el que yo le 11 de preguntaba junio. me decía, señores, que la labor forense que hay que hacer ahí es importante. fácil. De hecho, para hay saber- pruebas que no se han concluido que el mismo informe Claro, que lo establece. dice que van a seguir. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que los 2 meses fue mucho tiempo. Fue mucho tiempo desde el plano de vista moral y humano, porque la gente está, sin embargo, tenemos, y ahí volvemos a lo mismo que hemos hablado hasta con los casos mediáticos. O sea, nosotros no podemos como sociedad seguir pensando que la prisión preventiva es el castigo. Debe ser la Aunque, excepción. aunque a veces coincida. Pero Y en este caso- sí, pero en este caso, Francisco, de los 2 años que estamos hablando que establece el Código Penal, que sería la pena máxima para este caso. Sí. ya Estaríamos hablando ma- de que se está pidiendo de la 3/4 parte. de- Entonces, de medida preventiva. eso es un elemento que juega en contra de la solicitud de ese tiempo. Claro. Porque yo le voy a poner el Obvio, ejemplo. claro. El juez haría, entre comillas mal, colocándole a una persona
10 meses cuando la condena máxima son 12, porque se está jugando la posibilidad de que dentro de esos 10 meses, si luego, acuérdense que después de esta investigación el Ministerio Público, no en este caso, pero pudiera decir no encontramos ningún elemento, no vamos a acusar. ¿Usted se imagina una gente 10 meses preso? ¿Quién le devuelve? Injustamente. Bueno, de eso hay muchos casos. Exacto, eso iba a Hay decir. muchísimos casos. De Juan de los Palotes, porque le pasa a los desconocidos. Más que a los... Y no solamente Ok. eso, es entendible que el Ministerio Público tiene que demostrar la culpabilidad. Ah, claro, porque si Y no se cae ellos- el caso. Claro, y entonces Ahora- hay culpabilidad, Claro. aunque penalmente no exista. Pero antes de entrar, Aunque penalmente no exista, aunque de hecho se ve claramente su existencia. antes de entrar con José como ingeniero y en la parte del informe pericial, el informe técnico, que es muy importante porque es la base fundamental de este caso, dijiste algo, Francisco, que me impactó, y don Víctor también, el tema de que homicidio involuntario no es solamente para este caso de Jet Set, sino también cuando un accidente de tránsito, una persona... Entonces yo te pregunto lo siguiente, y pido hacer un paréntesis fuera de Jet Set, pero en ese caso que tú dijiste. Sí. Si una persona ve que otra persona adquiere un arma y tiene plan de ir a visitar a fulano o que tiene un problema con Perencejo y que va a atentar contra la vida de Sutanejo, ya esa persona sabe que va a producir o que puede producir un asesinato, un daño a otra persona. Entonces, si no lo denuncia, ese homicidio involuntario, aún a sabiendas de que la persona iba para allá, nada más le corresponde una pena leve de 2 años. Lo que pasa ahí es que nosotros lamentablemente no tenemos la evolución dogmática académica que se está teniendo en el resto del mundo para tener ese tipo de discusiones. Tú vas al derecho alemán, y en el derecho alemán tú tienes la figura, por ejemplo, hasta del instigador, que fue un elemento... El que enchinchó. Ajá, que fue un elemento que salió a relucir en algún momento con el lamentable asesinato del exministro de Medio Ambiente. de Medio Ambiente. Orlando. La posibilidad de que Orlando hubiesen Rivera. comportamientos Que la más semana complejos. pasada- la semana Claro. pasada se Sí. cumplieron. Y que hubo la discusión de que hubiesen comportamientos más complejos de lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros contamos con un código penal que no está a la par de esa discusión, porque lo que tú estás diciendo, Víctor, es una discusión que yo te la pongo más fácil. Que yo vea que un amigo mío está absurdamente borracho y, y se coge- monta en su carro Exacto. y Y yo tú en lo teoría dejas. lo deje. Yo en teoría, no, yo puedo y yo lo deje. En teoría eso en otras legislaciones, en países que son ¿Te hace países, cómplice? no necesariamente cómplice, pero se extiende la responsabilidad en base a lo que se llama un deber de cuidado cuando tú tienes la capacidad, entre comillas, de controlar algo De que está evitarlo, dentro o de claro, denunciarlo. claro. Pero aquí nosotros no tenemos eso. Aquí nosotros no tenemos eso desde el punto de vista de Eso que es nosotros grave. todavía tenemos gente en las fiestas patronales en el interior del país que agarran y se vuelven tiro loco magroba a tirar Es disparos al correcto. aire. Y eso, que es peor, porque eso está tipificado en el Código Penal en el Congreso. Eso tiene una pena especial creada para eso. Y esos son de los elementos que yo siempre digo, óigame, tenemos que huyendo, y eso que hace la magistrada Jenny Berenice lo hace porque es muy necesario, tenemos que tirar esa Urgente. legislación. Y las otras discusiones que no se pongan de acuerdo, ¿tú sabes Lo dónde es dejamos que? para después. En el Congreso, si tu legislador no te representó, es un problema del legislador y punto. Correcto. O sea, correcto. Pero Vamos hay al- que ser cuidadoso con esa figura, porque a nadie se le puede obligar a hacer lo que él no quiera. Para eso están las instituciones públicas de investigación Y las autoridades. y las autoridades. José, Lisset, vámonos con José. Claro. Sí, sí. afectaría la- Tu opinión con relación a lo que concluye ese informe, que si bien no se tomó tanto tiempo como se esperaba, aunque para algunos Pero sí, presenta fotografías. lo cierto es que yo que lo leí completo y con la mirada de arquitecta me parece bastante detallado Sí. como para tener una conclusión. ¿Cuál es tu opinión? Y de manera particular, háblanos de esa columna que siempre tiene un fin y que fue quitada como por arte de magia. Sí, la verdad es que yo entiendo que el informe es bastante conciso y preciso. Esa sería la mejor descripción. Es un informe de 59 páginas donde ellos van punto por punto abordando lo que son primero los procedimientos técnicos establecidos que había que tomar en este caso, e incluso llegan hasta el punto de ir descartando varias de las teorías que se manejaron públicamente. O sea, hicieron verificación de si se habían registrado eventos sísmicos esa noche,
si ONAMED tenía algún tipo de carga de precipitación de lluvia. Si el incendio de la planta había afectado Sí, el incendio de la planta no. que se mencionó mucho. Incluso recabaron la opinión de la policía científica con respecto a si había presencia de explosivos en los escombros. O sea, el informe abordó todo lo que eran básicamente las teorías que se tenían, las hipótesis, y finalmente lo que vino a corroborar fue lo que en su gran mayoría muchos profesionales habíamos establecido, de que al ver la estructura, sobre todo el uso que se le había dado y las cargas que tenía impuestas, pues se entendía que se había sobrepasado el límite de diseño. El informe hace una acotación muy importante en lo que tú refieres, Lisette, por el hecho de que menciona que en el 2014 se inició un proceso que ahora nosotros conocemos como los estudios de vulnerabilidad sísmica, que es básicamente revisar una estructura que tiene años en funcionamiento y ver cuáles son sus condiciones. Se contrataron unos profesionales, arquitectos, ingenieros, pero por alguna razón que no queda establecido en el informe, eso solamente se completó en un 10%. Y posteriormente, en el 2015, es donde se produce una remodelación importante que establece el informe, donde incluso se llegaron a eliminar elementos estructurales. O sea, en el ala oeste, en la zona del escenario, se quitaron muros de bloques que eran parte del sistema de soporte de mampostería y hasta se eliminó una columna. Entonces, al final, todo eso fue parte de las cosas que fueron afectando la José, estructura. pero ¿quién recomendó o quién hizo la recomendación o quién quitó o quién no sabía que eso estaba perjudicando y afectando el peso del techo? Mira, lamentablemente en nuestro país ese tipo de cosas suceden muy a menudo. O sea, cuando se hacen procesos de remodelación, muchas veces los propietarios entienden que lo primordial es la estética o la función antes que la seguridad de la estructura. Eso por ese lado. Y luego la otra parte que establece el informe es el uso operativo del techo. O sea, ese techo básicamente era una segunda planta en servicio que tenía esa estructura. Con 17 elementos diversas, de carga, correcto. entre equipamiento, casetas. Correcto. De hecho, yo señalaba con un grupo de profesionales que es algo muy reseñable, que el informe establece la viga donde se supone, o ellos determinaron que inició el proceso de falla entre los ejes H y J, que es la viga que queda justo al lado donde estaban colocados 4 tinacos de agua. Algo que nosotros aquí comúnmente vemos en el país, de que cualquiera sube un tinaco a un techo de cualquier Sin estar capacidad, consciente del riesgo que sin eso ni implica. siquiera tener pendiente dónde lo va a Que colocar. pocas cosas pesan tanto como el agua. Eso es así. El agua, podríamos decir, en ese informe, y hablando, Lisette, tú como arquitecta, tú como ingeniero, José, ese tinaco o esos tinacos de agua, a propósito de lo que ustedes dicen del peso, ¿pueden significar más daño al techo que la misma tonelada de los aires? Esos tinacos en el informe se establece que pesaban 10 toneladas entre los 4 tinacos. A eso agrégale que muchas veces filtran por Exactamente. las conexiones de y las la humedad, tuberías la cera. sobre un techo que ya de por sí no tenía un impermeabilizante digno, porque eso era un ventú, como él mismo dijo, 2 empleados de él, mira, ponme algo ahí, cosas con materiales que ya ni siquiera se usan en una impermeabilización de respeto. Eso es así. Y de hecho, yo creo que algo reseñable, escúchame que te interrumpa, Lisette, es que el señor Antonio Espaillat había establecido en una entrevista, la única entrevista que dio, que él o ellos nunca habían intervenido el techo. Y en el expediente de la medida de coerción se ven fotografías de los procesos de construcción. O sea, no había forma de que él no tuviera conocimiento de esas intervenciones que se hicieron en esa estructura. Yo creo que un detalle que llama la atención, me gustaría saber tu opinión, es el que establece que los planos que consiguieron en el Ministerio de Obras Vivienda, Públicas, sí. exacto, establecen una estructura con tijerilla metálica, lo cual no tenía nada que ver con lo que había. Es decir, sometieron algo irreal, o sea, que al final no se hizo. Eso parecería, por las conversaciones que he tenido con varios colegas, eso parecería que corresponde a una intención de ampliación que tuvo en algún momento el local, de colocarle un segundo nivel con un techo metálico, ligero en teoría, para poder habilitar esa segunda planta, creyendo de que eso era una estructura que podía tener esas condiciones. Que soportaría. Yo comentaba, no, para nada. O sea, ese techo era literalmente lo más cercano a una carpa de lona simple,
porque era un techo que lo que tenía de cubierta eran unas tabletas de cemento de 1 pulgada, 2 centímetros y medio. O sea, eso era básicamente tapar el techo solamente. Súmale a eso 50 años, ¿no? 50 años, los equipos que tenía encima, y eso, que el mismo informe establece que en los análisis de calidad de materiales, establece que tanto el hormigón como el acero presentaban muy buenas condiciones. O sea, a pesar de la vida útil que ya tenía la estructura, tanto el hormigón en los ensayos que se hizo como el acero estaba en muy buenas condiciones. El problema fue en la excesiva carga que se sometió al techo que no estaba diseñado. José, ¿tú conoces a Peter Bonilla, el ingeniero civil que firma el informe? No lo conozco personalmente. Pero sobre ese aspecto importante resaltar que todo indica que ese peritaje es extrajudicial. O sea, no es un peritaje certero para el sistema de justicia. Pero el Ahora Ministerio eso Público lo utiliza como... Bueno, como porque, de hecho, mediante oficio el informe establece... Es un elemento probatorio de ello, pero no, es extrajudicial. Es decir, no ha sido ordenado por un tribunal donde las partes tienen derecho también a realizar su peritaje para demostrar lo contrario que ellos, el Ministerio Público, pretende demostrar. O sea, es extrajudicial. El informe establece que los expertos fueron designados por la Procuraduría. Sí, pero espérate, José, que ahora se me ha complicado el asunto. ¿Quiere decir eso que pudiera surgir un informe posterior que contradiga ese informe? Claro que sí, claro. De hecho, claro yo soy de los que creen... Pero perdóneme, doctor, es que el informe presenta fotografías, datos... Puede presentar todo, pero ellos tienen derecho también a presentar la parte de ellos, el derecho a la defensa. Pero inclusive, Víctor, déjame comentar en esa parte, porque lo hablaba con unos colegas. Claro. Coincidencialmente, y vamos a poner coincidencial entre comillas, días antes de todo este proceso, ¿verdad?, de la emisión del informe y todas las acciones de la Procuraduría, salió un supuesto informe, también que anda circulando en redes, de un profesional de aquí, inclusive que elaboró muchos años en el Ministerio de Obras Públicas, donde la tesis principal era descartando completamente que la estructura estuviera sobrecargada. Bueno. Era como quien dice una respuesta anticipada a lo que se esperaba que dijera el informe de la UNESCO. Ese es el ingeniero Juan Ramírez, me dicen, sí. Ya. Pero va a ser difícil demostrar lo contrario. Francisco, entonces, visto todo esto que tenemos en el momento, que sigue siendo todo preliminar, como mencionabas, todo puede modificarse, ¿qué podemos esperar dentro de lo que debe ser el proceso a seguir, reacciones, la investigación? ¿Con qué más se puede completar todo este expediente hasta llegar a una acusación formal? Tenemos que saber, número uno, que hay un alto número de víctimas y afectados. Porque uno piensa en el altísimo número de personas que fallecieron y sus familias, que serían las víctimas, producto del fallecimiento, pero también hay muchas personas que resultaron heridas, que no están en ese número de 200 y pico largo. O sea, 180 heridos. Pudiéramos estar hablando de... Camacho habló también de los niños que quedaron huérfanos. Claro, entonces es muy probable que ahora que ya hay una vía abierta, la vía penal iniciada ahora por el Ministerio Público, personas que quizás no habían pensado en querellarse, se sumen, porque lo que permite esto es que la gente se sume y no tenga, entre comillas, que querellarse de manera individual, sino que, vamos a decir, que se sume ese esfuerzo del Ministerio Público. Desde el punto de vista técnico, ese peritaje, que como tú mencionabas, fue ordenado por el Ministerio Público, sí. Me parece que lo hace dentro de las potestades del artículo 207, que es que el Ministerio Público, siempre y cuando no sea en el marco de un anticipo de prueba, ordena ese tipo de instrumentos técnicos para el Ministerio Público decidir qué es lo que va a hacer, porque quizás de ahí se arroja que real y efectivamente ocurrió un sismo, por poner un ejemplo. O que el fuego sí afectó. O que el fuego sí afectó, lo que sea, y el Ministerio Público se convence de otra cosa. Entonces, es una prueba importante para la idea que tiene el Ministerio Público ahora que va a iniciar la investigación. Sin embargo, en el marco de la investigación puede surgir cualquier cosa. Yo pongo el ejemplo de algo tan descabellado como que él haya estado enriqueciendo plutonio ahí. Y cualquier cosa que aparezca en esa investigación puede ser incluido en una acusación. Lo que quiere decir que, como es típico en casos donde por lo que se quiere no se consigue una condena, de que surjan elementos que ahora mismo quizás no imaginamos, que pudieran también ser incluidos con tipos distintos que no tengan nada que ver con la calamidad en sí, sino
que lo orbiten. Y yo ahí le voy a meter una pregunta que no nos han hecho, que también ha estado mucho en el medio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se condena y se quiere llegar más allá del jet set? Porque hay una discusión técnica pero ¿qué pasa si el jet set lo que tiene es el inmueble, por poner un ejemplo, como se ha sugerido? Y se pueden afectar las empresas o las personas que están vinculadas todo el conglomerado empresarial. Eso es algo que no es tan sencillo, porque yo oigo muchos abogados que lo han cacareado como si eso fuera aritmética, y eso no es así. Para tú despojar de la barrera que es la personalidad jurídica a una empresa y llegarle a las personas que están detrás, tú tienes que demostrar que esa estructura, que esa empresa se creó con el motivo del fraude y que se utilizaba para defraudar. Lo que va a ser difícil en una empresa que tenía yo no sé cuántos años, 50, 60 años operando, y de manera evidente. Y que el capital social suscrito y pagado, dijo el licenciado Ángel Lócuar aquí la semana pasada, que es apenas 100 mil pesos. Que dice Lócuar, a propósito, Francisco y magistrado Víctor Céspedes Martínez, que en la parte civil, porque hemos analizado la parte penal, pero que en la parte civil el patrimonio del señor Antonio Payá y de su hermana, y que no sería posible determinar cómo resarcir a todas las víctimas, y que por eso muchos de los abogados y de las familias de las víctimas han incoado también demandas contra el Estado Dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y yo creo perfectamente en esa acción. A la luz de lo que establece el artículo 148 de la Constitución de la República Dominicana, a la luz de lo que establece el artículo 8 de la Constitución de la República Dominicana sobre la obligación social, democrática y de derecho de la permisibilidad al desarrollo con tranquilidad y respeto a la dignidad de los seres humanos. Hablo de la familia como célula social por excelencia de la sociedad, y la obligatoriedad del Estado de servir como protector a la misma sociedad a través del cumplimiento de sus funciones. Me refiero a la supervisión del Estado. Por ejemplo, le digo a ustedes vieron una buena obra que construyó el gobierno en el Cristo Rey. Sí, el Cristo Park. Ustedes han visto todas las casas que están fabricadas ahí. Pasen por ahí para que ustedes vean cientos de casas en una montaña que tiene como base de sustentación esa montaña, y que están todas aéreas. Y el gobierno construyó un parque excelente. Con poca cosa hay un derrumbe colectivo. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Libre. Entonces el Estado tiene que supervisar, tiene que velar, tiene que proteger a la familia dominicana. Y es una obligación constitucional, pero lo establecen las leyes. Las leyes vigentes en la República Dominicana. Porque aquí se estima que para resolver los problemas de la República Dominicana, todo es a través de una ampliación de la pena, graso error en la sociedad. Es el cumplimiento de la pena existente bajo la obligatoriedad y la participación de supervisión activa del Estado Dominicano. A propósito de la supervisión del Estado, otro tema también sobre el expediente. Dice el Ministerio Público que se hicieron remodelaciones, que se hicieron cambios en la estructura, que se hicieron diferentes obras a lo interno, y que no se le notificó a las autoridades. No solicitaron los permisos. Pero ahí hay un tema que es muy interesante. Porque si bien es cierto, y yo coincido con lo que dice el ex procurador en todo, nosotros tenemos también que exigirle como sociedad a los legisladores que hagan su trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no tenemos un marco regulatorio real y claro de las obligaciones que tiene un comercio, por ejemplo, que tenga un aforo de esa cantidad. Correcto. Entonces, yo soy de lo que digo, mira, tú vas a Estados Unidos y tú entras a un edificio y te dice cuándo fueron las últimas inspecciones. Y la cantidad de personas que están entonces, óyeme, no es posible. También se indicó, escúchame que interrumpa, que se había sobrepasado el aforo que supuestamente... Pero es que el aforo aquí se sobrepasa porque ese es el problema. Nosotros necesitamos leyes que nos ayuden también a exigirle nosotros al Estado, porque cuando uno tiene que ir a la Constitución es porque no hay una ley clara que lo dice. Claro, eso. Desde que hay que agarrar la Constitución para elongar e interpretar es porque no hay una ley. Es correcto, lo hemos hablado, y yo creo que si de verdad, que yo creo que no va a pasar, de alguna manera se penaliza a la alcaldía, al Estado, se sentaría un precedente y habría que marcar eso en el calendario. Yo lo dudo, pero bueno. Gracias por su participación. Gracias, José. Ya tenemos que entregar a ustedes, por supuesto. Gracias por la audiencia. Este es un tema sobre el que habremos de volver más adelante.